Ah, ok. Acá, bueno. Acá bien. Bonjour, monsieur. Bonjour, comment ça va? Ça va. Diga que no proviamo. Buongiorno con la mattina. Buongiorno per la mattina, io ho bisogno di spettacoli. Bien. Ya sabemos italiano, francés, inglés, portugués, portugués y lengua de señas. Esa es la lengua que aprendimos. Sí. Esa es la lengua de señas. Yo hice hasta el tercer nivel de lengua de señas, incluso mejor lo lastre. Y ahora conseguimos un docente en lenguas de señas que mientras nosotros hablamos, él hace las señas. El problema es que me distrae. Sabe que mi están más se puede con papeles de un instante. Pero es antes que todo que aprendió lo básico de internet. Pero volvió al mundo. Sí. Y me dio ¿qué es lo que más te gustó en Italia? Venecia. El de preservación primero. De indicios. Primero vamos a enseñarle que son indicios. Entonces le digo yo primero tengo accesible. Por ejemplo, la mesa de una No, no, alto y fuerte. Dame un El presupuesto por supuesto. Es carísimo. No, porque si es un proyecto que tiene un pelo largo y va a ser sí, sí. Hay las chicas que van a cantar. Dice que ya es pinchecha. Hoy voy a hacer lo mismo que ayer en una hora. No me tengo que robar unos tiempos. Cuando usted me dé lo que es, ahí hacemos la intro. Qué silencio. Morning in progress. Morning in progress. Muy bien. Parece lanzarlo. Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, llegó el segundo día. Ayer pasamos un día maravilloso haciendo comida y ensaladas y demás, para los que se lo perdieron. Están los videos en YouTube. Estuvimos practicando, ¿qué? Intraósea con los pollos. Bien. Sacamos sangre de la médula de los pollos. Funcionó. ¿Qué más? Intradérmica con tomate y salchicha. Muy bien. ¿Qué más? Catéter PIC, que la profe sí trajo los elementos que había que traer y pudimos practicar. ¿Qué más? ¿Qué más hicimos ayer? La consejería de ILE-IBE para el derecho al aborto de las personas gestantes. ¿Y qué más? RCP. RCP, muy bien. Las actualizaciones del 2020. Bien, ese fue el día de ayer. Está en línea, ya pueden verlo. Hoy la jornada se torna un poco más expositiva, es la parte más académica del evento. En el primer tramo vamos a tener al colega
Me olvidé tu nombre. Bien, Mateos. Es que estoy pensando todo Lo que viene. el rol. Entonces, con él vamos a ver indicios y preservación de todo lo que es enfermería forense, en un caso particular de abuso. Ese es el caso clínico de hoy. Y luego sigue el colega, el doctor Daniel Gutiérrez Raya. Y después, ¿quién sigue? Betty. Después sigue la licenciada Guerrero. Espero que se queden todo el día. Hay para comer. Al mediodía hay almuerzo también. El refrigerio está disponible todo el tiempo, así que si se quieren levantar a hacerse un cafecito no hay ningún problema. Cualquier duda o consulta con el expositor, sino al final de la exposición abrimos también el momento de preguntas para los expositores. Gracias, Cristian, por venir. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Ya los extrañaba desde ayer que no me veía. Como me presentó Andrés, o no me presentó. Estuve viendo que había mucha cantidad de personas que quedaban en libertad por la falta de pruebas, ¿sí? Porque se perdían los indicios. Y cuando empiezo a averiguar el porqué de la pérdida de evidencia, me lleva a que la pérdida de evidencia se ocurría la mayor parte dentro de lo que es el área intrahospitalaria. Más que en la escena del hecho de la contaminación de la misma, era desde la parte salud, la parte que nos involucra a nosotros. Entonces, los fiscales, cuando hubo todo este nuevo cambio de paradigma en la parte penal, cuando cambia el Código Procesal Penal, que en Santa Fe, como será, comienza en el año 2016, creo, eh, lo que sucedió fue que los fiscales, ante la pérdida de evidencia, comenzaron a imputar a los profesionales de la salud. Entonces, pues, encima que tenían poca colaboración del área de salud, al estar imputando a los profesionales, obviamente perdimos todo el apoyo del área de salud. Y se tornó mucho más difícil el trato y el trabajo dentro de las instituciones de salud. Por lo que yo pertenezco al Ministerio de Seguridad y también pertenecía al Ministerio de Salud, fui como un nexo dentro de los hospitales para ver dónde estaba la pérdida, llegar a un diálogo. Tuve la oportunidad de un amigo que estaba de director de un hospital de una ciudad muy importante, donde él me dijo: Cristian, el hospital es tuyo, haz lo que quieras. Dándome llave de todos los lugarcitos para meterme, había un hecho, podía entrar a quirófano, podía entrar a la UTI, podía entrar a clínica, podía entrar al showroom, podía entrar a la morgue, tenía a disposición de todos los lugares para hacer las investigaciones. Entonces, comienzo a charlar con mis colegas, a preguntarles qué era lo que estaba sucediendo. Y la respuesta fue: no sabemos hacerlo. Más allá de que los profesionales tienen una capacitación en el área de recolección, nunca nadie les explicó cómo se debía hacer esa recolección, o simplemente la materia no existía. Como ser en enfermería, el área de recolección o la parte penal está vista solamente desde las obligaciones y los derechos que tiene el enfermero a través de la ley de enfermería. Pero no nos hablan desde las obligaciones penales que tenemos, ¿no es cierto? Nosotros, que es la parte evidencial, qué es lo que sucede si yo encuentro esto y simplemente, como no es un área que me compete, no tengo una obligación. Si sabes hacerlo, estás obligado a hacerlo, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de la policía, dentro del área de investigación, el 80% de los peritos son idóneos, no tienen un título, ¿sí? ¿Por qué? Porque el título solamente lo que hace es decir que el puesto te corresponde, pero no quiere decir que sepas más que una persona idónea. ¿Por qué? Porque el idóneo también lleva 20 años recolectando huellas
y el perito viene con un título universitario y no sabe recolectar la huella. ¿Sí? Fue lo mismo que nos pasó hace muchos años cuando llegamos a enfermería y nos agarraban las auxiliares, nos agarraban las monjas y las chicas de limpieza y nos enseñaban a canalizar. Y decís, yo tengo el título, pero necesito de ellos para poder aprender. Bueno, esto fue lo mismo. Entonces, el Código Penal admite que la prueba sea levantada por personas que tengan una empiria, sería que sepan realizarlo, pero que no tengan el título del mismo. Y además los obliga, ¿sí? ¿Cómo ser? Si nosotros tenemos una persona accidentada y se pide que se haga una extracción de sangre, si nosotros como enfermeros, ¿qué decimos? Eso que lo haga la gente de laboratorio, técnico extraccionista o bioquímico, ¿sí? ¿Nosotros sabemos hacer una vía? Sí. Sabemos entonces introducir una aguja dentro de una vena y sabemos las lesiones que podemos causar, como también sabemos cómo hacer la extracción, ¿o no? ¿Sí? Entonces, ¿podemos hacer la extracción o no podemos hacerlo? Sí. ¿Legalmente nos ampara la ley o no? Al momento, al momento de un juicio, sí, porque te la empiria. Al momento de un juicio no te van a venir a decir, vos sos técnico extraccionista, no. Van a decir, sabías hacerlo, hiciste la recolección y la recolección siguió los protocolos que deben seguirse para hacer una recolección de una muestra para alcoholemia. Veamos lo que es alcoholemia. Lo único que tenemos que saber es que no tenemos que limpiar la zona con alcohol. Es lo único que tenemos que saber, la extracción, la conservación, lo sabemos. ¿Qué es lo otro que tenemos que saber? Es que tenemos que colocar 2 gotitas de anticoagulante adentro del tubito de ensayo, llenarlo bien hasta arriba para que no quede una cámara de aire de la misma forma que se hace para el laboratorio. Sellarlo, poner nombre, apellido, fecha y hora de la recolección. Nada más, viene el personal policial a recolectarla, les hace firmar una cadena de custodia de que se llevan ese elemento. La cadena de custodia es para qué? Para demostrar que la extracción fue. Además, cuando ustedes hacen la recolección, nunca estamos solos. Siempre hay otras personas cerca y esas personas van a firmar como testigos de que vos le sacaste la sangre a él. Es todo lo que firma el testigo. No dice si estaba alcoholizado, no dice nada, simplemente dice que él le sacó la sangre a él y yo lo vi. Entonces yo, como testigo, digo, sí le sacó la sangre. ¿Qué? Yo vi que le sacó la sangre y que el cubito se lo llevó a Andrés. Es todo lo que sé. Listo. Esa cadena ya tiene un valor legal. ¿Sí? Entonces, cuando yo me pongo a charlar con ellos, me dicen, no sabíamos que para hacer recolecciones de muestra para dosaje de alcohol, no había que limpiarlo con alcohol. Le digo, en una recolección es muy raro que quede, porque el alcohol evapora muy rápido y no queda. Pero por las dudas, la extracción se debe desinfectar con otro elemento que no tenga alcohol, que no contenga etanol. Y cuando se les dice al enfermero que pueden hacer la recolección, obviamente no. Para eso está la gente de laboratorio. Eso pasa en hospitales grandes, en lugares más pequeños, el enfermero lo hace. Está obligado a hacerlo. Por más que no haya un extraccionista, si nosotros estamos estamos acá en frontera, tenemos extraccionistas acá, ¿vale? Es la única. Vos colaborás y haces extracciones ahí. Yo en una época hacía para la Cuando yo estuve, todo, cuestión de la catedral. Lo sabía hacer, me lo ofrecieron, estoy realizando. Vanessa era la que estaba a cargo de las extracciones de sangre, de lo que era dosaje de alcohol, para la ciudad de acá de frontera. Y a veces hacíamos que saque sangre para otros lugares que le traían las personas. Acá me acuerdo que iba a hacer extracciones al Hospital de San Francisco, cuando yo estuve de jefe de medicina legal en Rafaela, estuve a cargo. Ahí nosotros teníamos colaboradores a los que les pedíamos la colaboración de que vayan a hacer las extracciones. Y los que realizaban las extracciones eran enfermeros. ¿Sí? ¿Por qué? Como te dije antes, saben cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces, no. En esa época era enfermera y me atendía la llamada. Después, cuando fue licenciada, dejó de responder. Normal. No lo conozco. Sí, no, pero además, perdón, yo jamás le he pagado. A ellas le pagaban para hacer esto y cuando fue licenciada, el precio aumentó tanto que tuvimos que decir, bueno, tuve que empezar a viajar yo a venir un poco más serio. Cuando quedé jefe de laboratorio, me acuerdo que me hacían viajar por la provincia. Entonces, cuando yo me pongo a charlar con todos los profesionales, les digo, bueno, sabemos hacerlo, hagámoslo. ¿Sí? Eso fue la parte de lo que fue dosaje de alcohol. Ahora vamos a la parte de abuso sexual. La parte de abuso sexual resulta que nadie sabía cómo hacer una recolección de una muestra en un abuso sexual.
Mi investigación arranca en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela, pero fue rotando por cada uno de los centros de salud de la provincia. Estuve en un centro de salud de Logroño, con límite con Chaco, allá muy al límite, donde la población era de máximo 100 personas con zona rural y todo. Entonces vos vas con una técnica y protocolo y qué sé yo, y llegás allá y lo único que tenemos es una licenciada que hace todo, ¿sí? Entonces vos vas y le decís, bueno, ahora tenés que hacer esto. Y realmente nosotros hacemos, nos dicen y hacemos. El problema es que no tenemos con qué. Entonces vienen y me dicen, no, pues nosotros no tenemos esto, y no tenemos esto, y no tenemos esto, y no tenemos. Entonces yo agarré y dije, bueno, ¿saben lo que voy a hacer con toda esa investigación? Voy a ver dónde está la pérdida de la evidencia, por qué no se hace la recolección, o si se hace la recolección, por qué la misma no sirve como una prueba al momento del juicio. Cuando comienzo, lo primero que hago es ir a la parte de ginecología y nos daban los tubitos donde hacían los hisopados vaginales y me daban los hisopos. Los conocen, ¿verdad? Me daban los hisopos acá adentro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que esto, para hacer la recolección, ¿no es cierto? Se utilizan dos juntos, se introduce muy profundo en la vagina, en el ano, en la boca. Por favor, cambiemos de hisopo cada vez que vamos a cambiar de un lugar a otro. Sí, por favor. ¿Sí? Entonces, por cada área vamos a ir utilizando dos hisopos diferentes. En realidad deberíamos usar tres, pero causa una molestia. Entonces, de última hacemos dos recolecciones. Se hace la recolección, no nosotros, esta recolección sí la debe hacer un ginecólogo o un generalista. Hace la recolección y me la entregaba en este tubito. ¿Sí? El problema de este tubito ¿Te hace acordar el sofado de tu... es igual al hisopito de COVID, nada más que este no es tan blandito, este no es tan blandito, estaría bastante incómodo. Pero acá habría que hacerlo muy afuera, muy externo. Entonces nos daban esto selladito y nosotros llevábamos esto al laboratorio. Cuando lo llevamos al laboratorio la muestra no servía. ¿Por qué? Porque esto conserva humedad. Y al conservar la humedad se produce un hongo que destruye la proteína que podemos sintetizar para sacar un ADN. ¿Sí? Además, si buscamos espermatozoides, va a ser casi imposible recolectar uno y que quede entero si lo hacemos solo con hisopo. Para hacer una recolección y que el espermatozoide quede entero se debe hacer a través de un lavaje. ¿Sí? Tenemos que agarrar una jeringa con solución fisiológica, tirar dentro de la vagina y recolectar abajo con un colector de orina el agua que sale. Esa agua se sella y se manda al laboratorio. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos de esta forma, lo más probable es que lo destruyamos. Pero vamos a tener proteínas suficientes para determinar a quién corresponde. ¿Sí? Entonces, si ustedes me lo entregan en este tubo, la muestra no sirve. La muestra se pudre. ¿Sí? Entonces, Por más que esté en frío, por más que esté en frío, por más que esté en la frío, bacteria... la bacteria trabaja por el aire que queda en realidad. Es por el aire que queda. Se entiende que se pone solución salina un poquito en el fondo. En ese caso, ¿sirve para preservar? En ese caso, se conserva en frío, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es complicado para el traslado. Claro. Yo tengo que enseñar tenía que buscar una forma, un método para que le sirva a toda la provincia y para que se pueda trasladar de un lugar a otro sin riesgo de la pérdida de la evidencia. Entonces, le pongo solución salina, lo meto dentro de un tubo, corto la punta, le meto un tubo con solución salina, lo sello, lo pongo dentro de una heladera y lo traslado. ¿Sí? Ahora, si yo hago lo mismo con un hisopo, que no es estéril, que simplemente está desinfectado. ¿Por qué? Porque el ADN, cuando el microscopio que levanta el ADN del hisopo, solamente busca proteínas humanas. Sería que si hay vegetal, animal, no lo va a levantar humano. ¿Sí? Luego con este hisopo, cuando yo haga la recolección, voy a utilizar también una gasa, ¿sí? Una gasa estéril. Cuando utilizo la gasa, hago una limpieza perivulval con la gasa y utilizo el mismo papel con el que vino la gasa para hacer la recolección de esta forma. ¿Sí?
Cuando lo retiro, levanto, cierro y lo dejo así. La humedad la absorbe el papel y el papel permite que se seque. ¿Sí? Lo pongo adentro otro sobre de papel donde lo rotulo, pongo fecha, hora, quién hizo la recolección y a quién le hice la recolección. Se traslada. Eso no está húmedo. No, El papel lo absorbe. El papel lo absorbe y lo seca. Es más, muchas veces el papel también se analiza en busca de... No, mantiene humedad. La idea es que esto se seque. Ustedes fíjense que la mayoría de los laboratorios forenses tienen los secadores de hisopo. ¿Cuál es el problema? Que en un femicidio yo hago una recolección mínima de 400 hisopos en la escena. Ustedes imagínense tener eso con 400 hisopos. Además tiene que estar esto, cuando estoy trabajando, imagínense un femicidio acá, ahí adentro. Yo vengo haciendo recolección de muestras. ¿Sí? Hago todas las recolecciones y cada vez que hago una recolección tengo que hacer una foto y poner un numerito. ¿En qué lugar hice esa recolección? Recolección cerámico a la altura, tanta cantidad de metros de la entrada y armar un croquis con todo eso. ¿Sí? ¿Para qué? Porque yo después, al juez, tengo que decirle cómo recolecté, porque si vienen y dicen, no, ese hisopo lo trajiste de tu casa. ¿Sí? Por eso se hace con testigos y se hace una buena recolección. Y fíjense que para hacer la recolección, como les dije, ¿qué usé? Un hisopo, gasas estériles y solución fisiológica. No está eso en todos los centros de salud del país. ¿Sí? Nos sucedía también que nos decían que si nosotros hacíamos la recolección por flotación, destruíamos las proteínas. Yo recuerdo un día había 3 niños, iba una camioneta de la policía patrullando la zona rural y ven una bicicleta tirada al costado del camino. Cuando frenan, porque le llamó la atención la bicicleta, que estaba muy cerca del poblado, salen corriendo 3 nenitos y se para un hombre, un mayor. O sea, cuando lo ven, van enseguida, los nenes corren hacia la policía y le dice, el señor nos tocaba la cola. El señor se sacó el pito y hacía que nosotros lo agarremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué más le hizo el señor? El señor va detenido por aparente abuso sexual. No está determinado aún. ¿Sí? Por un delito aparente. Entonces, me llama la fiscal y me dice, Cristian, no hay un abuso sexual, por lo que no podemos ni sopar nada. Dice, ¿cómo podemos hacer con esto sencillo? Agarrar una gasita, le paso con la mano del nene, que dice que le agarraron el pito al señor, le pasamos las gasitas. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué libera cuando está directo el ven? Libera esa agüita que vemos, esa babita, tiene una cantidad altísima de proteínas. ¿Sí? Entonces yo recolecto eso de las manos, cuando me pongo a charlar con los nenes, porque uno tiene que estar charlando para que pierdan el miedo, porque somos enfermeros y nos gusta hablar un montón, por eso estoy acá al frente. El nene me empieza a contar de que el señor le pasaba el pito por la cara. Entonces yo agarro otra gasita y le paso por las mejillas. Nosotros recolectamos restos seminales en las manos y en el rostro de los nenes. Y ese señor va a cumplir 15 años en prisión, sin haber existido un abuso con acceso carnal. Con la toma de Por la toma de las muestras. ¿Por qué? Porque esas gasas fueron recolectadas con solución fisiológica, gasas estériles, guardadas dentro de un papelito, dentro de un sobre y trasladadas al laboratorio para su análisis. Con testigos. ¿Son cosas que podemos hacer o no? Si yo no meto el hisopo adentro de una vagina, dentro de un ano, eso sí no lo puedo hacer porque no tengo la empiria para hacerlo. Tengo que decirle a otra persona que lo haga. ¿Sí? La recolección de las muestras de ADN de saliva, ¿sabemos cómo se hace esa recolección? Lo sabemos porque sabemos dónde están las glándulas salivares. Nos han enseñado a hacer esas recolecciones para hacer cultivos de la misma, entonces nosotros sabemos cómo hacer. Si yo agarro un hisopo y te lo paso por adentro de la mejilla, voy a recolectar material genético para después hacer una comparación entre lo que recolecté acá y lo que te saqué a vos, que te estoy acusando, y si las dos corresponden, vos sos el dueño de esto y esto lo saqué de la cara de un nene. ¿Sí? Entonces, esta investigación me llevó 4 años. ¿Sí? Fueron 4 años de investigar,
fueron 2 años después de capacitar a todo el personal de salud, de recorrer cada centro de salud y ver los elementos con los que contaba, para terminar diciendo que con estos 3 elementos nosotros podemos trabajar sobre eso. Eso es lo que es el abuso sexual. Fíjense qué sencilla la forma en la que nosotros pasamos de un 3% a un 70% de personas con condena firme. ¿Sí? En 6 años a un 70%, de un 3 a un 70%. Eso me llevó también a decir, bueno, el personal de salud también trabaja ¿dónde? También el personal de salud trabaja en escenas de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos arriba de ambulancias y nosotros vamos a un lugar donde tenemos a una víctima que todavía se encuentra con vida, por una herida de arma de fuego, herida de arma blanca, y lo subimos arriba de la ambulancia y lo trasladamos. También lo recibimos en el showroom, donde vienen con heridas de arma blanca, heridas de armas de fuego, con contusiones y otra cantidad de lesiones. Entonces, digo, bueno, tengo que enseñarle al personal de salud a recolectar todo esto y cómo se debe hacer, cómo se debe preservar una escena, y cómo se debe preservar, para no contaminar la idea, es aprender a no contaminar la escena. Así que nosotros en la escena hay una frase de Lacan que dice que nosotros en toda escena dejamos algo en la escena y nos llevamos algo. Siempre dejamos algo y siempre nos llevamos algo. El solo hecho de pisar en la escena lo estamos dejando. Y al salir, nosotros nos llevamos parte de la escena. ¿Sí? Este principio de intercambio que dice Lacan es con el que nosotros trabajamos para después formular una hipótesis acusatoria. Sería que si ustedes entran en la escena, se van a llevar cosas de la escena. Si ustedes contaminaron la escena, nosotros podemos tomar como que la contaminación pudo haber sido a propósito. Claro. Y ahí formular la acusación y ustedes que sean cómplices. Entonces, yo no quería ver a colegas, a personal de la salud que esté imputado sobre cosas que simplemente nosotros fuimos a colaborar, a trabajar. Entonces dijimos, bueno, pero ¿qué sabe el personal de salud sobre lo que tiene que hacer una escena? Nada. ¿Sí? Hay un protocolo de preservación de la escena del hecho para el personal de salud y para bomberos. ¿Sí? Soy el autor de ese protocolo de preservación de la escena del hecho que lo está utilizando Nación hoy. Hay un protocolo de preservación de la escena del hecho a nivel nación que no es solo para el personal de salud, sino que está hecho para todo el común de la gente que entre a una escena. ¿Sí? De cómo debe ingresar para no contaminar y qué es lo que debe hacer dentro de la escena. ¿Sí? Lo primero es enseñarle a ustedes sobre qué son los indicios, qué son las cosas que nosotros debemos recolectar y debemos reconocer dentro de una escena. Por eso les voy a hacer un pequeño pasaje rápido para que ustedes sepan distinguir los indicios que podemos llegar a encontrar, no solo en la escena, sino también dentro del centro de salud o de un quirófano. Primero hay que prender el aparatito. Estos son los indicios que podemos llegar a encontrar en la escena y no solo en la escena. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo primero? Son las armas de fuego. Eso es un arma de fuego, es una pistola. ¿Sí? Si nosotros encontramos una pistola, les recomiendo que no la movamos. Y en el caso de que tengamos que atender a la persona porque todavía está con vida, la forma de manipular es de forma segura. Nosotros no podemos agarrarla con miedo, porque se nos puede llegar a caer. Es de una forma segura sujetarla y correrla para poder trabajar. Nada más. Cuando llega la policía ya debería estar en el lugar, o cuando llega la policía le dicen el arma estaba ahí, la corrí para allá. Nada más. ¿Sí? Porque no podemos ponerlo, yo les podría enseñar cómo manipular un arma y cómo llevarla de un costado, pero nosotros no deberíamos manipular el arma. ¿Sí? Yo sí lo hacía, porque también soy técnico criminal. ¿Sí? Tengo un diplomado en criminología. Creo que no se lo hablé. Entonces, si nosotros encontramos una pistola en una persona que ha intentado suicidarse o que se ha suicidado, la pistola normalmente queda con el martillo lo más alejado que se encuentra del arma. ¿Qué quiere decir eso? Que está listo para producir otro disparo. Si nosotros lo sujetamos, como le dije recién, de una forma segura, pero meto el dedo dentro de la cola del disparador, dentro del gatillo, ¿sí? Y lo presiono, puedo producir un disparo accidental. ¿Es accidental? No es accidental. Porque nosotros, no es a propósito tampoco, pero nosotros tenemos que saber, entonces, no existe un accidente acá. ¿Sí? Pues yo sé que si presiono el gatillo, hasta en los juguetes, si presiono el gatillo y tiene del frente una flechita, la flechita va a salir. ¿Sí? Entonces,
no tengo que tocar la cola del disparador. Si lo encuentro así, esta es un arma caliente. Se llama arma caliente. Nosotros debemos dejarla en un lugar apuntando hacia una pared, hacia un lugar seguro, y decirle al personal policial, fíjate que está cargada, como no salga, se puede decir. ¿Ok? Yo le digo cola de disparador, ustedes digan el gatillo, no, no es necesario tener los conocimientos técnicos de esto, pero sí la seguridad, no solo de la escena, sino nuestra. Diferente es en un revólver. Un revólver, como ser, una vez que el disparo salió, para que vuelva a salir otro disparo, debo presionar la cola del disparador lo más fuerte que puedo para que el martillo vaya hacia atrás, se libere y vuelva a golpear. Con eso gira el tambor y se alinea junto con lo que iba el cartucho, que esto es un cartucho. ¿Sí? Nosotros, si te encontramos un revólver, es simplemente correrlo, porque si no hacemos la frecuencia de presión de la cola del disparador con fuerza, no se va a producir otro disparo. ¿Sí? De la única forma que haya un riesgo de producción de disparo es que la cola del disparador esté hacia atrás. Eso quiere decir que esa arma no fue utilizada en ese hecho. Me ha pasado de que el personal de salud, después de estar mucho tiempo trabajando con nosotros y de aguantarme durante mucho tiempo, llegaron a un supuesto suicidio y encontraron al chico con el arma todavía en la mano. Entonces le sacaron la foto con el arma en la mano, él estaba agonizando, le sacaron la foto al pibito como estaba en el piso, corrieron el arma, lo cargaron y lo trasladaron urgente, ¿sí? Él fallece a las 12 horas. Cuando nosotros vemos las fotos, vemos que el arma la sujeta en su mano derecha, ¿sí? Y el orificio era también del lado derecho. Eso nos quiere decir que la persona se pudo haber producido el disparo. ¿La puede tener todavía en la mano? ¿O se la pusieron en la mano? Resulta que era zurdo él. Entonces, esa fue una escena armada. ¿Sí? Nos ha ocurrido también, hay un femicidio que ha ocurrido en la ciudad de Rafaela, que fue una trascendencia nacional, donde aparece una chica que se había suicidado. ¿Sí? Nosotros hicimos una investigación con pruebas de disparo en cabezas de chancho a corta distancia y separando desde el apoyo y separando y viendo la defragación, el tatuaje, las muestras que dejaban para cotejar con lo que habíamos encontrado con la chica. ¿Sí? El informe de autopsia nos dice que había ingresado detrás de la oreja, por encima del occipital, de atrás hacia adelante, acá. Y ella ella era de contextura física baja, era gordita y tenía las manos chiquitas y los brazos cortitos, ¿sí? Entonces no podría haber llegado nunca a apoyar el arma en ese sector. Obviamente eso llevó mucha cantidad de meses de investigación, de pruebas de disparo, para poder determinar de que no había sido así. Y la única persona que estaba en el domicilio con ella, que dijo que había escuchado el disparo dentro de la habitación, era su marido. Hoy está cumpliendo cadena perpetua. Esta sería una escena dibujada, hecho un croquis de cómo se encontraba toda la escena. Fíjense la cantidad de cosas que se debe colocar en un croquis. Si ustedes ingresan con la camilla, me corren todo para cargármelo, sería, entran con la camilla y todos los elementos. Me corren todo para la atención del paciente. Cuando llegan a la edad, ¿cuántos entramos como mínimo? 3. Corremos la mesa, corremos todo, llegamos ahí, determinamos, está muerto. Bueno, nos vamos, traca, traca, corrimos la mesa. Con la camilla chocamos algo. Cuando salimos, dejamos una marca en la puerta. Si no tenemos los guantes colocados, vamos a tener nuestras huellas en la puerta y en los elementos cercanos. Yo llego, como personal de policía científica, obviamente llegamos tarde, llegamos después de que ya pasó el personal policial común, después de que ya pasó el personal de salud, llegamos nosotros. Todos los peritos científicos, con todas las cosas y todos los diplomas atrás nuestro, así llegamos y vemos una escena removida de esa forma, y nosotros agarramos y decimos, bueno, acá hubo un hecho de violencia, porque la mesa está corrida, porque esto seguro que acá hubo lucha y por eso está todo movido. No, simplemente lo movimos para poder cargar el paciente. Resulta que cuando estábamos ahí, el paciente estaba muerto, dejamos todo como estaba y nos fuimos. Si nadie entrevistó al personal de salud o el personal de salud no dejó registro de lo que hizo en la escena, para mí esa escena es una escena de violencia. Entonces, en vez de tratarlo como un suicidio, lo trato como un homicidio. De todos modos, se trata como un homicidio hasta que se determina que fue un suicidio. ¿Sí? Pero si nosotros no hacemos una entrevista con el personal de salud, esto hubiera quedado como una escena violenta. Esto es lo que ocurre cuando tenemos una persona que se suicida con un arma larga o una escopeta, ¿sí? El manejo de la escopeta es de la misma forma que con el revólver, es simplemente una forma segura, es correrlo. Si debemos hacer la atención, ahora si llegamos y la persona está fallecida, ¿qué tenemos que hacer? Nada.
Si nosotros llegamos a la escena y el personal policial nos dice, adentro hay un muerto, tiene que entrar todo el equipo de salud. Ingresa una sola persona, constata el deceso y se retira por el mismo lugar que entra, sale. Y siempre guiado por el personal policial para que no contamine la escena. A mí me pasó en el año 2004, acá en Frontera, en una villita que tenemos al fondo, donde me mandaron a buscar a un señor que se había disparado, se había pegado un tiro en la cabeza y que estaba muerto. Pero como la morgue era desde Rafael, no llegaba, y se estaba armando una poblada en el barrio, las ambulancias no entraban tampoco, me dijeron venite en un Corsa Wagon, teníamos de la policía, cargarlo y llévatelo. Cuando yo me acerco, me lo tiran en el asiento trasero y yo salgo con el señor. Sí, él estaba así sobre la mesa, en un gran charco de sangre, tirado. Lo levantaron y me lo tiraron en el asiento trasero. Cuando veníamos por la orilla de la planta de gas, los que no son de acá, estamos acá a 6 cuadras, el señor se sentó y me dijo, ¿qué pasó? Obviamente yo me fui a la banquina y terminé metido en una zarpa. ¿Sí? Me imagino. ¿Qué ocurrió acá? Que nadie había constatado la muerte del señor. Porque como el personal de salud no entraba a la villa y el personal policial que estaba ahí no sabía tomar signos vitales, me cargaron una persona pipa. Estaba muerta. Me tiraron el muerto y me dijeron llévalo a la morgue. Se había producido un disparo con un arma de bajo calibre, entonces el golpe en la sien hizo que se desmaye. ¿Sí? Y el recorrido del proyectil dentro del cuero cabelludo había roto mucha cantidad de capilares, ¿no es cierto? Y por eso era el sangrado abundante. Pero el señor estaba respirando, estaba inconsciente por el golpe que había recibido, nada más. Entonces, por favor, dejemos, sería que entre alguien a contratar la muerte, ¿sí? El Corsa está bien, solo se golpeó un poco. Acá tenemos otro disparo con un arma, con una escopeta. Esta es una escopeta automática. Esa escopeta automática, también, al igual que la pistola, queda lista para el disparo si nosotros presionamos la cola del disparador. Por lo que tenemos que manejarla con mucho cuidado, sin poner nunca, de todos modos, nunca pongamos la mano, el dedo dentro de la cola del disparador, sobre la cola del disparador, perdón. No presionemos el gatillo, más fácil. ¿Sí? Ahí tenemos también otra arma larga que se encuentra al lado de la persona, pero si la persona está fallecida, ¿qué hacemos? Nada. Si le falta la cabeza, nada. Otro tipo de armas que podemos llegar a encontrar, las manipulamos de la misma forma. Si llegamos y la persona se ahorcó, ¿no es cierto? Y todavía se mueve. ¿Qué hacemos? ¿Lo descuelgo o no lo descuelgo? Si llegamos y la persona es una persona joven, vamos a poner un ejemplo. Tenemos un chico de 15 años que se ahorcó. Nosotros capaz que venimos caminando y lo vemos colgado del árbol. Y todavía se mueve, puede ser pendiente por lo del árbol. ¿Qué hacemos? ¿Lo vamos a caer colgando? No. Tal vez podamos salvar esa vida. ¿No es cierto? Entonces, por querer salvarle la vida, contaminamos una escena terriblemente, pero nosotros somos cosas, primero la vida. Entonces, tengo que elegir, lo que yo recomiendo siempre es cortar la soga. Ni en el nudo, ni en la base, sino en el medio. Donde hacemos siempre es elevarlo, cortar y ya está, total. ¿Qué necesito yo para investigar si el nudo lo hizo él o no? El nudo. La presión y el surco van a quedar dibujados. En la vuelta en el árbol o donde haya estado colgando también queda que eso es parte de pericia. Y si está anclado en otra parte, eso también es parte de pericia. Entonces, yo cortando la soga, puedo continuar con la pericia, porque cuando yo llego como policía científica, si la persona está fallecida, pero le cortaron la soga, es simplemente unir los dos tramos cortados, hacer la fotografía y retirarme de la escena y hacer la investigación luego en laboratorio. Entonces, si nosotros creemos que la persona está viva o que podemos llegar a salvarlo, lo vamos a descolgar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una obstrucción de la vía aérea. Es una obstrucción de la vía aérea. Tal vez se colapse la tráquea y hacer una cricotireotomía de urgencia, que sabemos hacerla, ¿sí? Y tenemos los elementos arriba de la ambulancia, podemos llegar a salvar esa vida. Otro de los indicios que podemos llegar a encontrar, ahí tenemos una punta o proyectil, ¿sí? Las puntas o proyectiles que vamos a llegar a encontrar pueden ser así, que es un latón, ¿sí? O pueden ser puntas completas como las que tengo acá adentro, que ahora les voy a pasar para que ustedes vean.
de paso. Esos son puntas o proyectiles. Nosotros, si encontramos esto en la escena, les pido por favor que no las movamos. ¿Sí? Que trabajemos por allí y si tenemos que pasar por ahí con la camisa, con mucho cuidado, la tomamos y la corremos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la parte posterior del proyectil, quedan unos surcos marcados que nos van a determinar el ADN del arma, de qué arma salió. ¿Sí? Nos pasa también dentro del showroom, dentro de quirófano, que retiramos proyectiles. Si debemos retirar proyectiles, tenemos que retirarlo con mucho cuidado y de la misma forma se envuelve en una gasa, se pone dentro de un frasquito y se le entrega a la policía. Esto lo taquea dentro del fulanito. ¿Sí? Nos ha ocurrido también que me han entregado esto, ¿cierto? Que son los tacos de la escopeta. Un taco de escopeta que puede quedar de forma superficial en el cuerpo o puede quedar entre las prendas de la víctima y nosotros agarramos y decimos, encontramos esto. Esa evidencia también se entrega de la misma forma, lo envolvemos en una gasa y lo entregamos. Después que el personal de científica lo acondicione para que pueda ser apto para análisis en laboratorio. Ahí tenemos vainas. Esta es una vaina servida, ¿sí? Que podemos llegar a encontrar. Que esta vaina servida, nosotros en laboratorio, por la percusión en la parte trasera, en lo que antes se llamaba fulminante, que ahora se le llama iniciador, podemos determinar también de qué arma, cuál fue el arma de la que salió. ¿Sí? Ahora les paso para que compartan. Y también les voy a pasar un proyectil completo, donde se ve en la parte de los costados, posterior, el paso de los macizos, que es el ADN que nosotros vamos a ver en las armas, ¿sí? Que vamos a ver para determinar a qué arma corresponde. Ahí tenemos más vainas. Nosotros si podemos no moverla porque las vainas pueden determinar de la distancia en la que fue disparada. Más o menos, no es exacta la ciencia sobre eso. Otro tipo de vainas son las vainas de los cartuchos, que esa sí ya es más conocida, ¿cierto? Son las vainas de los cartuchos que podemos llegar a encontrarlos también entre las prendas o en la escena. Los cuchillos yo lo único que necesito del cuchillo es que por favor cuando lo manipulemos siempre con guantes y por favor no nos lesionemos, ¿sí? La bioseguridad siempre. Un arma impropia, pero que también puede ser utilizada y que también es parte de la evidencia, puede ser un pedazo de vidrio, un palo, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer con eso? Es simplemente no destruir, no quitar, no contaminar. ¿Sí? Son los principios básicos. Es no quitar, no dejar y no destruir. Esto es lo más difícil para trabajar, que son los rastros que nosotros podemos llegar a dejar como las huellas dactilares, ¿sí? Las huellas dactilares, algunas son visibles y otras no. Las hacemos visibles nosotros a través de unos polvos reactivos. Por eso siempre pedimos que utilicen guantes. Y que si vemos una huella de esta en una de las prendas, que por favor conservemos esa parte de la prenda sin que se contamine. Si nosotros tenemos una persona que la han apuñalado con un arma blanca y tenemos el corte a nivel del pecho, vieron que nos llega al showroom, la ropa está pegada por la cantidad de sangre, ¿dónde metemos la tijera? En el agujero. Es más fácil. ¿Ok? Resulta que si ustedes la meten en el agujero, destruyen parte de la evidencia. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Que vayamos por las posturas de los costados, la cortamos y la retiramos. ¿Sí? Sin tocar el área esa. Otra cosa que se pide siempre que por favor lo hagan, es que cuando retiren las prendas, no las doblen una arriba de la otra y las tiren a un costado, porque si no la sangre va a ir sobre la parte que estaba seca. Yo necesito que la parte seca quede seca y la parte mojada no que quede mojada, sino que esa mancha solamente se conserve en ese sector. Ya que eso nos va a determinar también la cantidad de sangre, la posición del tirador, la posición de defensa, nos va a decir mucha cantidad de cosas, ¿sí? Si esto es una herida de arma de fuego, también nos va a decir la distancia. Esto es con lo que son las huellas dactilares que les venía diciendo. Las huellas de pisadas también, ¿sí? Que las podemos buscar nosotros trabajando en una escena llena de sangre, vamos a pisar la sangre, lo más probable es que cuando salimos dejamos estas huellas. Me pasó en un femicidio donde el personal de salud tuvo que ingresar y salir, y cuando hicimos el luminol para ver la sangre lavada, se vio mucha cantidad de huellas de pisada cuando
Nosotros, por suerte, ya habíamos entrevistado al personal de salud y habíamos sacado fotos al calzado de cada uno de ellos, pudimos determinar cuáles correspondían al personal de salud y cuáles al victimario. Acá tenemos huellas de pisadas, acá tenemos lo que son manchas de sustancias. Las sustancias no solamente son de sangre, pueden ser orina, pueden ser los fluidos que los estuvimos hablando antes, ¿sí? La recolección, nosotros podemos simplemente dejar que el personal de perito lo haga la recolección. Lo que son las gotas de caída, eso también tenemos que tener mucho cuidado. Si trasladamos a una persona con un sangrado abundante, tratar de minimizar que vaya salpicando por la escena cuando lo retiramos, ya que puede llegar a hacernos pensar de que ocurrió algo que realmente no ocurrió en la escena. ¿Sí? Podemos pensar que el victimario salió herido corriendo y resulta que el rastro de sangre es de la camilla que va llevando a la víctima. Esta fotografía es muy linda, no sé si la pueden ver bien de ahí. La persona estaba parada, le tiraron 2 disparos y uno pasó por la cabeza. El de al lado fue posterior. El primero impacta y el segundo erra. Acá tenemos todo lo que son los goteos. El goteo va a decir el movimiento de la víctima o el victimario, y también, como les dije antes, si nosotros trasladamos en la camilla, nos puede llegar a confundir ese goteo. Y acá tenemos el manejo de prendas con orificios y proyectiles de armas blancas. Recuerden que fue lo que estuve diciendo. Nosotros acá teníamos un corte, lo habían apuñalado a nivel del abdomen, hicieron el corte de la remera para poder tratar. Nosotros lo juntamos y sacamos la foto. Y si ustedes observan, la cortaron sobre el lugar donde había sido apuñalado. ¿Sí? Entonces, no, de esa parte de la evidencia la perdimos. Estos son los signos de calco o bonnet, que es lo que va quedando con disparos a corta distancia. Son todos tecnicismos que por ahí no les va a servir mucho, pero nosotros sabemos que esto es a quemarropa, como se le llama. Esto es una distancia a unos 15 centímetros y acá estamos hablando de unos 30 a 45 centímetros de distancia del disparo. Eso nos dice la posición del tirador. ¿Sí? Y el efecto del proyectil, de cómo se separa la prenda cuando se encuentra apoyada, y después tenemos el canal interno que también sirve de análisis. Eso, como les dije, un proyectil que se encontró, fíjense que se hace una comparativa en quirófano. Nos vienen con el proyectil, el pedazo del proyectil, y nosotros vamos y hacemos la proyección y la fotografía en el lugar. Ahí el taco, fíjense que se encuentra de forma superficial, ese se encontraba apenas introducido y lo pudimos recolectar completo. Y lo que les dije antes, el paso de los macizos, donde se hace la comparación. Este es el proyectil, y acá está uno demuestra que hicimos nosotros una recuperación. ¿Sí? En esa recuperación se hizo. Miren, ahí se ve mejor. Nosotros tenemos, este es el secuestrado, y estos son los disparos que hicimos con el arma secuestrada para comparar la correspondencia de uno y otro. Y ahí se determina que realmente corresponde uno con el otro. Los orificios de arma blanca, como lo estuvimos hablando, que esto, como fue un homicidio, un doble homicidio que tuvimos en Rafaela, donde la persona, fíjense la cantidad de prendas que tenía un sangrado menor. El sangrado había sido una hemorragia interna, el cuchillo había ido derecho a aurícula derecha, pero el sangrado había quedado casi todo en el interior. Como se demoró mucho hasta llevar el cuerpo, hasta que se hizo la recolección todo y se trasladó el cuerpo, por eso se humedeció más, si no estaba apenas humedecido. Como esta es la primera prenda que tiene externamente y no tiene nada de sangre. Aquella es la segunda, fíjense. Debajo de la segunda tenía una camiseta, debajo de la camiseta tenía una remera y recién ahí estaba el cuerpo cuando nosotros pudimos observar. Nosotros acá lo que observamos es la punta del ojo, donde nosotros decimos, bueno, esta es tiene una forma de cola de ratón, donde es un arma que si tuviera un solo filo y el otro sería más cuadradita, la parte posterior nos diría hacia qué lado apuntaba el cuchillo, hacia qué lado estaba la hoja con filo. Por lo que vemos acá era un cuchillo de doble filo con un rombo trasero. Tipo los de Rambo, vieron que tiene una puntita filosa y después tiene un serruchito. Bueno, entonces entró limpio, pero cuando salió hizo un pequeño desgarro y nos terminó diciendo cuál había sido el tipo de cuchillo utilizado. Ahí se ve mejor. Ven que tenemos el ojo, que es un doble ojo, pero ahí tenemos un desgarro, un pequeño desgarro que nos dice el serruchito del fondo. Bien. ¿Cómo cambió el otro? Muy mal tiempo. ¿Cómo lo llevan? Muy bien. ¿Sí? Les juro que 10 minutos más que por.
Hasta acá, ¿alguna consulta, alguna duda, algo? Como verán, el personal de salud actúa en mucha cantidad de cosas. Nosotros tenemos un abanico muy grande en el que estamos trabajando. Yo llegué a todo esto por ser enfermero, ¿sí? Y después fui especializándome para poder cubrir los cargos. No te preocupes, nos pasó a todos mientras yo estaba hablando. Hasta yo dormí. Es la muestra cuando vos tomás la muestra de la mano del rostro. Si la gasa tiene que estar seca o húmeda con zoológico o algo por el No te dormiste, no lo dije. Ah, bien. No lo dije. Deja. No, tenemos que humedecer la gasa, porque si nosotros lo hacemos, claro, hacemos un arrastre y una flotación que destruye. Sí, lo dijiste. ¿Lo dije? Nos dijo que teníamos que... No dije que lo Pero mostraste justamente que con eso podías, y entonces ahí nos dijiste, en este caso hicimos, sacamos la muestra a la mano del niño, ¿entendés? Sí, dije cómo lo hacía, pero dije que mojaba la gasa. Claro. Yo dije, le flotamos, agarramos la gasa, ¿ustedes me entendieron? Gracias. No, yo dije, pues yo dije, estaba Pero fíjate que fueron que cada uno entre Por el tema del arrastre. Exacto. Yo me quedo en la duda esa, quería sacármela. Muy bien, y como él dijo, yo entendí que tenía que ser húmeda y él entendió que tenía que ser seca, es porque no se dijo. Así que gracias. Nosotros tenemos que humedecer la gasa, ¿no es cierto? Tenemos que humedecer la gasa ¿para qué? Para que haya un mejor arrastre. Primero, si nosotros pasamos algo seco, es simplemente frotar. Exacto. ¿Sí? Y si está seco, como yo del nene levanté restos seminales, yo necesito humedecer ese resto seminal para que la transferencia. Y a veces está seco. Hice otras cosas. No mojada. Húmeda y mojada. Por eso, yo trato siempre de no utilizar este tipo, es lo que tenemos en los hospitales, pero yo trato de tener el gotero. Exacto. El goterito, ¿qué es lo que hace? Vos con el goterito lo pones, además la otra, recordemos que utilizarlo a distancia. Cuando lo rompí no lo toqué. Sí, con jeringa. No sé quién te lo rompió. Bueno, nosotros con el goterito lo ponemos, agarramos la gasa y a distancia lo tiramos. A distancia, no lo hacemos con apoyo para no contaminar. Recordemos la parte esa siempre de no contaminar, no contaminar, no ¿Con contaminar. guantes estériles? No, no es necesario que el guante sea estéril. Ya que fíjense que estamos utilizando hisopos que no son estériles, solo están desinfectados. Sería con el simple guante clínico podemos hacer la recolección. ¿Sí? Lo que sí es, lo que vamos a tener en los guantes que no son estériles, podemos llegar a tener, como es mucha gente la que mete la mano dentro de las cajas, son restos epiteliales. Pero como ser, en Argentina no tenemos para hacer análisis de restos epiteliales, son carísimos hacer los análisis de restos epiteliales. En Bariloche se trató de poner, se compró el microscopio y todo, pero bueno, no sé si ya se pudo poner en funcionamiento, pero nosotros mandábamos a Chile para hacer ese tipo de análisis, pero tienen un costo tan alto que realmente el hecho tiene que decir, es lo último de lo último de lo último mandar a hacer este tipo de análisis, ¿sí? Por el costo que tiene el mismo. Pero nosotros si vamos a un robo y la huella está parcial o no encontramos mucha cantidad de huellas, solamente vemos arrastre de dedos, agarro una gasa con solución fisiológica humedecida y voy arrastrando ahí y mando la gasa a que haga un análisis de restos epiteliales. ¿Qué son los restos epiteliales? Son las células que vamos perdiendo y perdemos diariamente células. Entonces, voy a encontrar un montón de células acá y que tengo que determinar. Tengo que sacarle sangre a toda la familia para determinar a quién corresponde y después que nosotros estamos a la parte acusatoria. ¿Sí? Sería, ¿por qué habría ADN de él en mi casa si él no es parte de la familia y nunca va a mi casa? Y si hay ADN de él es porque él estuvo. Entonces yo lo acuso a él. Si hay ADN acá de él es porque él fue la persona que estuvo en mi casa. ¿Sí? Gracias, Vanessa. Recuerden nuevamente. Bueno, la preservación de la escena del hecho, del lugar del hecho o escena del crimen, hay contradicciones dependiendo de quiénes son los investigadores. Yo entre una y otra, es donde pasó un hecho de violencia. ¿Ok? Cualquier investigación seria parte del lugar del hecho. Siempre, siempre, siempre parte desde el lugar donde ocurrieron los hechos.
Puede ser una escena primaria o secundaria. ¿Qué es una escena primaria? Es donde ocurrió el hecho, y la escena secundaria puede ser el auto en el que se le trasladó a la persona. Poder tener otra escena más que es donde se lo dejó al cuerpo. ¿Sí? Esas son distintas escenas que se deben investigar y analizar todas de forma individual. Un mínimo cambio en la escena puede modificar la interpretación de los hechos, que fue lo que yo ya estaba explicando, por eso se lo vamos a pasar rápido porque ya lo expliqué. Su preservación se realiza para garantizar la intangibilidad de los rastros, sería que no sean modificados y que realmente se encuentren en el lugar. Y esto debe hacerse lo más rápido posible para evitar una pérdida o contaminación del mismo. Como se ve, acá yo puse esta imagen, es de un doble homicidio en Santa Clara de Zaguier, donde se ve bien la casa, donde nosotros hicimos, los chicos hicieron una buena preservación. El hecho había sido dentro de la casa, entonces hicieron un vallado externo y pusieron personal policial para la parte externa para que no contamine nadie la escena. ¿Sí? Los criterios son de limitación, como les dije antes, con la vallado ese. Debe presumirse la existencia de mayor cantidad de indicios. Eso cuando nosotros cerramos la calle, nosotros tenemos que creer que hay más indicios afuera. Entonces, por las dudas, hacemos desde la puerta 25 metros más del vallado. ¿Ok? Estas son las zonas en las que deberíamos tener. Esta zona amplia, la parte externa, es donde van a estar los curiosos. Acá adentro va a estar todo el personal esencial que va a estar colaborando. Y en la zona crítica, solo el personal calificado o personal de policía científica. Cuando nosotros llegamos, esto es todo tecnicismo de cosas que tenemos que saber, pero es más para el personal policial. Acá es de cómo se trata una escena, cómo se hace la recolección, la fotografía, cuando ya se determinó cada uno de los indicios que se encontraban, se lo determinó con cartelitos, ¿sí? Y esta, ¿recuerdan la casa bien cerradita del lado de afuera? Sí. Que nosotros dijimos que bien que está preservado eso. En la mesa encontramos casas, apósitos, guantes y la cinta que se utilizó para cerrar la parte de afuera. Sería, lo observaron re bien, porque nosotros llegamos, lo vimos así y dijimos, prestaron atención a la clase. Y entras ahí adentro y encontrás eso. Dentro de la misma escena, había guantes del personal de salud, había jeringas y había resto de cosas que estuvieron utilizando. Una de las personas, uno de los abuelitos que había ahí adentro estaba con vida todavía y fue trasladado con vida. Entonces, claro, el personal de salud hizo lo que pudo, pero claro, iban tirando guantes para todos lados, entonces no sabíamos nosotros si eran del personal de salud o si los guantes habían sido utilizados por las personas que habían perpetrado el hecho. Y esto es lo que no se debe hacer, que fue lo que le estaba diciendo antes. Como tenemos el vallado, el hecho está allá adentro y toda la gente Está adentro. Acá tenemos de vuelta, pusimos un cono para delimitar la zona para no ingresar y el personal contaminando está todo allá adentro. ¿Sí? Este fue hermoso, que es un doble homicidio acá en Frontera. Un día de lluvia, matan a 2 personas dentro de un vehículo y los prenden fuego. Nosotros para llegar tuvimos que hacer que un tractor nos lleve hasta la escena porque la camioneta que tenemos nosotros no pasaba por esos caminos. Y tenemos bien preservado el lugar con los móviles del lado de afuera, el personal policial custodiando que nadie ingrese. Venía todo fantástico. Hasta que desde lejos empezamos a sacar fotos porque vemos esto. Al lado del auto, ¿sí? Ese fue jefe de policía provincia, muy amigo mío. Estaba fumando al lado del auto. Este es un personal policial de la Policía de Investigaciones de acá, que le dieron la libertad hace poco, por otro hecho, no por este, que agarró una lapicera y escarbaba adentro de la cabeza para ver si encontraba el proyectil. ¿Para qué quería ella el proyectil? Acá Carlitos es el jefe de policía provincia, que cuando nos vio que llegaba la camioneta, se fue. Dijo, yo salgo de la escena y se quedó de afuera de la escena diciendo cómo te contaminaron todo, ¿no? Y nosotros dijimos la colilla de cigarrillo había llovido, la colilla de cigarrillo había sido posterior. Y hicimos así, Carlos agachó la cabeza y se acercó y dijo, chicos, nosotros mandamos a hacer ADN sobre la saliva del coso de quién es. Digo, ¿dónde más estuviste fumando? Y estuve allá y allá y allá. Acá todo lo que no se debe, acá es todo lo que no se debe hacer. Pero bueno, esto es para que vean ustedes
En ninguno de estos está el personal de salud. Acá está el personal de salud. ¿Dónde está el personal de salud trabajando? Destapan el cuerpo para que determine si la persona estaba fallecida o no. Y tenemos 4 personas colaborando para determinar la causa de muerte. ¿Sí? La causa de muerte no se debe determinar en el lugar, solamente se constata la muerte. Por lo que tengo toda una escena contaminada por todo el personal que no estaba capacitado y además el personal de salud dentro del lugar. ¿Sí? Si nosotros encontramos acá una persona herida o fallecida, primero es contratar los signos vitales, llamar al servicio de emergencia, prestar los primeros auxilios hasta que llegue el servicio de emergencia, fijar la posición del cuerpo a través de una fotografía del celular. Por favor, la fotografía, una vez que se la enviamos a la policía científica, la eliminamos. Y tenemos que guiar al personal sanitario, como hacer, yo llego como enfermero, asisto a la víctima, cuando llega el servicio de emergencia le digo, yo entré por ahí, entren atrás mío, sigan el mismo caminito para no contaminar la escena, ¿sí? O le digo al personal policial, díganme que entren por acá, porque si no van a contaminar más. Nos ha ocurrido de que el homicida ha salido por la puerta del frente y nosotros hemos guiado al personal de salud para que ingrese por la parte trasera, ¿sí? A la que nos protestaron un poquito porque sabemos que nosotros ellos quieren salvar una vida y nosotros queremos salvar una escena. Obviamente el personal de salud es el que tiene razón y tiene que salvar la vida, pero nosotros queríamos que nos preserven la escena, pues sabíamos que no iba a sobrevivir, el nivel de supervivencia era del 2%, y yo prefería tener al imputado preso. Bueno, ese de hagamos un juego no va a pasar por falta de tiempo. Quiero primero agradecerles el respetuoso silencio. Ahora quedamos abiertos a cualquier consulta que ustedes tengan y pedirles por favor que más allá de las especializaciones dentro de nuestra área de incumbencia, que es el cuidado de las personas, también tenemos que saber que cuidar a una persona es proteger la integridad no solamente física, emocional, y eso puede ser a veces llegar a escuchar y hacer una buena recolección de una muestra, un abuso sexual, ya que casi todos los abusos sexuales son intrafamiliares, ¿sí? Si nosotros no escuchamos al paciente, si nosotros no es solamente escucharlo, pero nosotros lo escuchamos, hacemos, le contamos al social, llaman a la policía, lo sacan al señor adentro del domicilio, pero el señor simplemente lo saca del domicilio y va a quedar dando vueltas hasta que la mamá lo extrañe y lo meta de vuelta dentro de la casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el niño es el que miente, ¿sí? El señor es la víctima y la mamá es la cómplice. ¿Sí? Yo pongo mamá para decir un hecho, ¿no? Pero entonces nosotros no es solamente escucharlo, es decir, junto con escucharlo, hago una buena recolección y digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y anoche así, bueno, ¿sabes qué? La bombachita la dejo, la guardo dentro de un sobre de papel madera, se la entrego a la policía, ¿sí? Y digo, bueno, esto te lo llevas, que ellos hagan un análisis sobre el mismo, si encontramos restos seminales en esa bombachita, si encontramos restos seminales en una gasita que le va a hacer por la cara, por las manos, ¿sí? Sabemos muy bien que ese señor no lo van a decir que se retire del domicilio, sino que del domicilio directamente va a ir detenido, ¿sí? Y lo mínimo hoy por un abuso sexual de este tipo es de 8 años, con acceso carnal supera los 15. Entonces, nosotros ahí sí estamos haciendo un cuidado integral del paciente. ¿Sí? Bueno, era simplemente decirles que tengamos esto en consideración, que como enfermeros, como personal de salud, como profesionales de salud, como bien estaba diciendo, actuamos en diferentes ámbitos y todos lo podemos ocupar nosotros y hacer grandes cosas dentro de ellos. Y una de esas cosas que podemos hacer es lo que están haciendo ustedes hoy, que es capacitarse. Así que muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, no, no hay preguntas. Dos. A mí siempre me queda la duda, acordate que yo soy del área de salud mental. Siempre decimos que incluimos a de enfermería que cuando vamos a atender un caso de suicidio y todo eso, tenemos que dividir el equipo de salud en dos. Uno el que va a estar con la víctima y otro es el que va a contener a la familia si es que hay gente ahí. Y ese del que, la duda que yo tengo es, ese que contiene a la familia y que la retira de la situación, ¿no está invadiendo la muestra, el ambiente? Ya estaba la familia contaminando la escena porque se encontraba acá adentro. Y encima agregamos a una persona para que
lo controla. Lo que tiene que hacer es el personal que ya está dentro de la escena. Primero, cuando uno está trabajando en la escena, ¿qué es lo primero que hacemos? Es retirar a todas las personas. Entonces, la única que queda ahí es la víctima. Y nosotros con la víctima como personal de salud no estamos trabajando porque es una persona fallecida en ese caso. Entonces, retiramos a la familia y hacemos la contención de la familia fuera de la escena. Como ser del equipo de primera respuesta en abuso sexual acá en el Hospital de San Francisco, el doctor Vicente Valentín fue el que me trajo a mí para capacitar el personal y para formar el equipo de primera respuesta. Y dentro del equipo de primera respuesta, como ser hay un psicólogo y una psiquiatra que son fantásticos, que responden siempre y que ellos hacen la contención de la víctima, porque nosotros en un abuso sexual lo que tenemos que evitar es la revictimización. Es que cuando llega la víctima se debe hacer todo junto. Por eso, cuando nosotros nos dicen que venga el médico policial a hacer la recolección, que venga el bioquímico policial a hacer la recolección, que venga el personal de laboratorio a hacer la recolección, no, porque es otra persona y otra persona y otra persona con la víctima. Cuando yo como personal de salud que estoy haciendo la contención, puedo hacer la recolección. Esa víctima ya está confiando en mí y puedo trabajar con ella. Entonces, trabajar en equipo en lo que son abusos sexuales es importantísimo. Y ustedes imagínense dentro de una salita donde estamos haciendo la contención un personal policial y armado al lado de la nena, al lado del nene. ¿Qué va, asusta más? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, por eso nosotros debemos trabajar y formar parte de los equipos más de decir, bueno, yo trabajo en el hospital, ellos son la policía. Pero saben que trabajamos todos conjuntos en pos de un bien común que es la salud y el bienestar de las personas. ¿Cierto? Creo que como recién les decía, uno no hace este tipo de técnicas o de protocolos del que yo para decir, bueno, yo soy el que no, sino que es para ayudar a la sociedad. Nosotros en esta víctima lo que tenemos que evitar es la revictimización. Entonces, como equipo de salud, debemos hacer la recolección nosotros, sin agregar otro agente en el lugar, ya que han sido vulnerados todos los derechos de salud. ¿Sí? No vulneremos más. Y otra consulta es esto de el abuso carnal y no el abuso carnal. Suponete el caso que especifica que le hicieron en la mejilla, le sacaron y había. Ojo, ¿el sexo oral no lo tienen como acceso carnal? Sí. Y bueno, nosotros ese corre el riesgo de haber tenido. Nosotros hacemos toda esta recolección, es más, yo lo omití, pero sí hicimos una recolección con hisopos, hicimos una recolección bucal con hisopos, la parte baja de las encías y debajo de la lengua. Se hizo la recolección, pero siempre va en la entrevista de la víctima. Nos ha pasado de que los fiscales agarran y dicen, quiero un hisopado vaginal, pero no hubo acceso carnal, quiero un hisopado vaginal. Entonces, ¿quién está abusando de la el fiscal, pero el fiscal me ordena a mí. Entonces, la nena me ve a mí haciendo eso. ¿Sí? Entonces, por eso se Como las, para encontrar en la boca. en la boca no, en la boca son muy pocas, Claro, tenemos un margen de máximo 4 horas, 6 horas, ¿por qué? Por acá las proteínas que tenemos nosotros Claro, que degradan los claro. alimentos, también degradan toda la muestra. A nivel vaginal, anal, nosotros podemos hablar de una recolección hasta 72 horas. O sea, hay un saco en el que el saco vaginal profundo llega hasta los 5 días. ¿Sí? Pero como son tanta la cantidad de negativos, después del 4.º día dice, bueno, 72. En algunos lados se permiten 96 horas, pero con este margen de error que es muy alto. Nosotros tenemos casi un 90% de margen de que no vamos a encontrar nada. Pero ese 10%, si la víctima accede, porque ahí ya sí vamos a decir, mira, tenemos que hacer la recolección, podemos llegar a encontrar algo, pero pasaron 5 días, podemos no llegar a encontrar nada. ¿Me dejan, por favor? Son 3, ¿verdad? Para hacer la recolección. ¿Sí? Mientras que otra cosa que pasa es que llegan a la sala de guardia y ya llegan bañados. ¿Sí? Entonces viene la pregunta, ¿le secuestro o no secuestro la bombacha? Y la bombacha sí, porque sigue, el flujo sigue bajando. ¿Ok? Pero el resto de las prendas no. En un abuso sexual siempre pasemos una gasa por el rostro
y el pecho. Porque el abusador en su toma de poder le habla a la víctima, le grita, ¿no es cierto? Entonces larga este plus que podemos llegar a encontrar saliva en el rostro y en el pecho de la víctima. ¿Sí? Como hacer una suspiración. ¿Saben lo que son las suspiraciones? Son los chupones. ¿Sí? Entonces agarra y dice, bueno, me acá. Bueno, eso también ahí tenemos mucha cantidad de material para hacer un análisis. Entonces nosotros ahí sí agarramos una gafita húmeda y vamos haciendo la recolección. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Saco todo. Renovamos el aplauso. ¿Hay una duda? ¿Nada? ¿Enfermeros forenses futuros? ¿Alguno? Yo forense. No, te falta esa, ¿no? Sí, faltaría esa. ¿Vos querés explicar? O que yo lo grande que pongo aquí voy para Mellito tampoco, dos mellitos. Todavía no. Qué malo. No, perdón. Qué bueno. Yo no le pregunto, ¿vos estás grabando o no? No, porque no lo veo enchufado, por esto te digo. ¿El qué? El, Porque Makes you wanna go. Makes you wanna go. Na 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 na. Put your hands together now. Everybody now. Put your hands together now. Sometimes it hits you when you least expect it. When it feels this good. 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 Makes you wanna go. Na 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 na
Thank